Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto estar con ustedes en este programa de estopensamos.com, dando la bienvenida al profesor Luis Chancay Villafuerte. Con él vamos a dialogar sobre el complejo tema de la seguridad social y cómo ésta podría perjudicar a los afiliados a esta institución. Profesor Chancay, ustedes estuvieron en las calles ayer para precisamente protestar sobre lo resuelto por el gobierno. Adelante, profesor, su opinión. Muy buenos días. Bien, el día de ayer varias provincias del país, entre ellas Santo Domingo, Guayas, El Oro y otras provincias, nos movilizamos para rechazar las leyes que se vienen aprobando en la Asamblea por parte del gobierno nacional. Estas leyes que responden fundamentalmente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional para poder obtener créditos y para cumplir con lo que el Fondo Monetario ha determinado, es decir, lo que significa la reducción del tamaño del Estado. ¿Qué significa la reducción del tamaño del Estado? Disminuir, quitar, ¿sí?, presupuesto a educación y salud, como lo ha hecho el gobierno del presidente Daniel Noboa. Mire usted, no hay medicinas en los hospitales, no hay atención médica en los dispensarios del Ministerio de Salud. Cuando la gente se enferma, se muere fuera de los hospitales, o madres que dan a luz fuera de los hospitales. Esto es realmente grave lo que está ocurriendo. En el caso de la educación, no hay presupuesto para resolver las necesidades fundamentales que tiene la educación. Entonces, ahora el gobierno, acogiendo a la imposición del Fondo Monetario Internacional, arremete contra los trabajadores, arremete contra la estabilidad laboral, arremete contra la edad que deben, de acuerdo a la Constitución de la República, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, que los empleados, servidores públicos, deben jubilarse a los 60 años de edad con 360 aportaciones. La Asamblea ha resuelto para los empleados públicos que ahora la jubilación es a los 65 años para recibir la compensación, la bonificación por los tiempos de servicios que han trabajado, en este caso, los empleados y servidores y trabajadores del sector público. Eso es un atentado al derecho que ha sido fruto de la lucha de los trabajadores. Ahora ya no hay estabilidad laboral. Ahora simple y sencillamente ya el derecho a que el trabajador sea objeto de su defensa ya no hay en esta nueva ley aprobada por el gobierno, por sus asambleístas de bolsillos, ¿sí? Por sus asambleístas que, pues, algunos que eran de la Revolución Ciudadana, hoy son de ADN, y por algunos asambleístas de Pachacuti y asambleístas social cristianos. Entonces, nosotros estamos frente a leyes que son un retroceso, son leyes que significan una legislación retrógrada, violentando lo que dice la Constitución de la República. ¿Qué dice la Constitución de la República? Establece que todo cambio, toda modificación a las leyes deben tener un carácter de progreso, no retroactivo, no de retroceso, sino de avances a mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces estamos frente a leyes que no solamente son un retroceso para los derechos de los trabajadores, sino que son unas leyes que favorecen a los intereses de los grupos de poder económico. Mire usted, en la ley de solidaridad, ¿qué establece la ley de solidaridad? Que para aquellas empresas que donen insumos, ¿sí?, serán exonerados o reducidos sus impuestos. Realmente, pues ya no es una donación que tú das para la fuerza pública,
sino simplemente una forma de beneficiar a los grupos de poder económico. La ley ahora mal llamada de integridad pública, ¿qué establece esta ley? Los atentados a los derechos de los trabajadores, a la estabilidad, el retroceso que ahora hay para poder jubilarse, pero lo realmente audaz que es este gobierno, que introduce en esta ley 19 cuerpos, 19 leyes se modifican. Esta ley que algunos medios lo han llamado ley de la fanesca, ¿sí? Son verdaderos beneficios para los grupos de poder económico. ¿Qué establece la ley de integridad pública? La remisión, la condonación de deudas de los empresarios. Entre ellos está la familia del presidente, la corporación Novi y otras corporaciones de la familia que tienen deuda en firme que pagar de 92 millones de dólares. Con esta ley prácticamente hay la excepción de pagar, se exceptúan de pagar las deudas que tienen con el Estado, con el SRI, con Ban Ecuador, con algunas entidades, corporaciones financieras del Estado. Es decir, todos aquellos empresarios que tienen deudas serán exonerados. Esto realmente es una ley realmente canallesca, perversa, porque atropella a los trabajadores y beneficia a los grupos de poder económico. Para eso quiso el presidente ser presidente, para beneficiar a su familia. a sus Entonces, grupos por eso entonces que empresariales. los trabajadores en todo el país vamos a continuar desarrollando las jornadas. Para el 11 de julio tenemos una concentración nacional, una movilización nacional a la Corte Constitucional para demandar y exigir el tratamiento de las demandas de inconstitucionalidad que ha presentado tanto la Unidad Popular como la Unión Nacional de Educadores. Demanda de inconstitucionalidad contra la mal llamada ley de solidaridad. Solidaridad para los ricos. Esta es una política del embudo. Lo ancho para la oligarquía, lo angosto y los retrocesos y los atropellos para el pueblo. Por eso entonces que el día de ayer una importante movilización aquí en la ciudad de Guayaquil, donde la gente le dijo a Noboa, el pueblo no come cuento, porque a través de diversos medios de comunicación y a través de testaferros y parlantes del gobierno han dicho no, que no hay tal aumento de los años para la jubilación de los empleados públicos. Pero la gente el día de ayer se volcó a las calles de Guayaquil para decirle al gobierno que no estamos dispuestos a permitir más atropellos, más abusos. Quisieron distraernos con esta famosa recaptura de Fito. Esta fue una cortina de humo para dar el zarpazo, ¿sí? Mientras hacían el show, el parapeto de recaptura, porque no es que lo han capturado, lo han recapturado porque se le fue a ellos. Entonces, mientras había toda esta cortina de humo y mientras ciertos parlantes tratan de desvirtuar y negar lo que ha ocurrido con estas leyes, entonces el pueblo le dijo a Noboa el día de ayer que no está dispuesto a permitir que se atropelle, se violente los derechos y garantías constitucionales. Miren, denunciamos cómo los pobladores de las naves, cómo los pobladores de la provincia de Bolívar, pobladores de la provincia de La Suay, están siendo agredidos por militares, policías, contingentes enormes para golpear, para silenciar a los pueblos que se oponen a esa explotación minera, donde están precisamente los intereses de la familia de Noboa, los intereses de la familia de
de este señor Daniel Noboa. Pero el pueblo no está dispuesto a permitir esos atropellos. Porque miren, qué casualidad, ¿no? Mientras el pueblo y las naves son arremetidos con bombas, con balas, atropellados, ahí sí, las policías y los militares son bravucones, son sumamente represivos. Y el señor Fito ni un rasguño recibió en esa recaptura. Mire usted que las leyes no son efectivamente para combatir al narcotráfico, no son para combatir la delincuencia organizada, son para el pueblo. Y ahí está la demostración más clara, que mientras el pueblo es perseguido, ¿sí? ¿De dónde salen las grandes toneladas de la droga? ¿No salen de los puertos privados? ¿No salen a través de los barcos y buques que exportan bananos? Ahí está la interrogante, compatriotas, que este es un gobierno al servicio de la élite, de los grupos de poder económico y al servicio de los intereses de las mafias. Porque ¿cómo nos explicamos? ¿Dónde están los militares que no controlan los puertos? ¿Dónde está el control en los puertos con los escáneres? ¿Cómo es que se va la droga por toneladas a Europa? Esta es la farsa, la mentira que vive el país, pero se terminó. El pueblo ha dicho que no va a permitir más atropello, más abuso y estaremos en las calles el 11 de julio en la capital, en la gran movilización y marcha nacional. Y estaremos el 16 de julio en la marcha de las antorchas. La lucha crece, la lucha se levanta por los derechos de los trabajadores, en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Noboa. En este caso, ¿qué tan sólida, firme está la unión, la alianza de los sectores populares para que precisamente no se disgregue este esfuerzo para oponerse a estas leyes realmente abusivas en contra del pueblo? Por eso están Bueno, verdaderamente estamos en un unidos. gran proceso de unidad, de lucha, de organización y pronto este gobierno, si sigue soslayando, si sigue atropellando, si sigue vulnerando los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los empleados, habrá un pueblo que no está dispuesto a tolerar y seguirá el mismo camino al que se fueron al basurero de la historia, los Mauad, los Bucarán, los Gutiérrez, que fueron echados del poder por atropellar, por vulnerar los derechos del pueblo. Ese es el camino. Y nosotros, en los pueblos del Ecuador, tenemos una rica y larga trayectoria de lucha en la historia del país por condenar las políticas antipatria, la tiranía de los gobiernos. Le agradecemos mucho al profesor Luis Chancay, dirigente de la Unidad Popular Listas 2 en la provincia del Guayas. Profesor Chancay, dirigente además de la Unión Nacional de Educadores. Si te gustó este video, dale clic al pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más mensajes del profesor Chancay y de otros dirigentes de la Unidad Popular. Profesor, muy buenos días. Muchas gracias, mi querido José. Un abrazo.